Estaba dormido en mi cuarto y me despertó el ruido de unas voces que venían de la sala. Así que enseguida me levanté y vi que mi mamá estaba consolando a mi tía, pues se habían metido a su casa mientras ella no estaba y le habían robado el dinero que tenía guardado. Ese dinero era el que le mandaban su esposo y sus 2 hijos a mi tía, pues ellos estaban en Estados Unidos y ese dinero era para que mi tía pagara la casa donde vivía. Por eso mi tía vivía sola y mi mamá trataba de tranquilizarla. Así que mis hermanas y yo nos ofrecimos a ayudarla. Decidimos turnarnos. Mis hermanas iban en el día y yo a veces iba en las tardes o en las noches. Y como nosotros ya teníamos llaves de su casa, todos los vecinos veían más movimiento. Y una tarde que yo llegué del trabajo, pasé a la casa de mi tía y ahí estaban platicando mi mamá y mi tía. Estaban recordando la infancia de sus hijos y comenzó una plática que para mí se volvió muy interesante, pues mi mamá me dijo que gracias a mi tía yo era un hombre muy alto, fuerte y sano, porque mi tía me había criado muy bien, pues ella amamantó a sus hijos y a mí también. Y bromeando, mi mamá le dijo a mi tía que con todo eso que ella cargaba, podía terminar de criar a todos los de la colonia. Y fue en ese instante cuando le empecé a poner atención a mi tía, pues era cierto lo que mi mamá decía. Mi tía tenía mucho volumen ahí, y aunque ellas solo bromeaban, después mi mamá se despidió y se fue, pero yo me quedé a hacerle compañía a mi tía. Y así, durante varios días, empecé a convivir mucho más con ella y vi cómo se sentía menos sola, pero en mí nació una gran atracción hacia ella. Y una noche que llegué tarde del trabajo, pasé a su casa y cuando entré a su cuarto, la vi profundamente dormida y me acosté muy cerca de ella. En eso, ella se movió, volteó y me vio. Me abrazó, pero yo empecé a acariciarla y ella se sorprendió, pero yo le dije que solo quería hacer lo que hacía de bebé y ella me decía que no era apropiado, que yo era su sobrino y trató de hablar muy seriamente conmigo, pero también me di cuenta de que ella no estaba enojada de lo que yo había hecho y pensé en que tenía ganas, así como yo. Y también vi en su cara una especie de dudas. Así que le di un abrazo y luego le di un beso en la mejilla y otro muy cerca de su boca. Y noté que le gustaba lo que estaba pasando. Sentí como su corazón empezó a acelerarse. Entonces la tomé de la cintura y la besé. Ella, como queriendo y no, empezaba a corresponder. Entonces mis manos subieron. De estar en su cintura, las empecé a subir poco a poco hacia arriba. Y ya, solo puedo decir que ella terminó de corresponder. Ella me estaba terminando de criar. Y no fue difícil convencerla, pues ya tenía mucho tiempo que ella no estaba con algún hombre, y me gustó ser yo, que le daba esos ratos de felicidad a mi tía. Pero también había momentos en que ella se sentía culpable, porque decía que estaba traicionando a su hermana. Y yo le decía que ni mi mamá ni nadie tenían por qué enterarse, porque no le hacíamos daño a nadie. Y cada vez que yo la acariciaba, la convencía. Era lógico que a ambos nos gustaba lo que pasaba. Fueron más de 3 años muy bonitos, pero todo terminó
cuando deportaron a uno de sus hijos. Y así fue como lo nuestro llegó a su fin. Ya no volvimos a hacerlo, pues no volvimos a tener oportunidad de estar solos. Pero cada vez que nos vemos, enfrente de los demás, nadie se imagina lo que pasó entre nosotros, pero a nosotros nos quedan unos muy buenos y candentes recuerdos.